Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a este segundo y último video del eje de triángulos aquí en la unidad de geometría y estudiaremos lo que son las congruencias y semejanzas en triángulos. Mi nombre es Josefa Pessoa, soy profesora de matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. Entonces, como les decía, lo que vamos a estudiar hoy son los conceptos de semejanza y congruencia. Entonces vamos a aprender qué significa una semejanza y una congruencia y los criterios que tienen cada una de estas para definir si dos o más triángulos son semejantes o congruentes. Y también vamos a conocer las propiedades particulares que tienen la semejanza y la congruencia en ciertos triángulos. Y con todo esto que aprendamos vamos a poder resolver ejercicios utilizando esto que aprendimos. Entonces, en primer lugar, vamos a aprender lo que es una semejanza, ¿cierto? Entonces, coloquialmente decimos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero distinto tamaño, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que los ángulos internos respectivos de estos dos triángulos, ¿cierto? Son iguales, pero sus lados respectivos, ¿cierto? O también llamados lados homólogos, son de distinto tamaño, pero están en cierta proporción. Entonces, decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', como lo vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Y podemos establecer una relación de sus lados. Entonces decimos que el lado AB es al lado A'B', como el lado BC es al lado B'C', y a su vez es como el ángulo AC es al ángulo el lado AC es al lado A'C', y todo esto está en una relación, ¿cierto? En una razón que se establece con la letra K, ¿cierto? Pero que cuando hagamos ejercicios vamos a ver que es un valor. Para establecer que dos o más triángulos, ¿cierto?, son semejantes, tenemos que cumplir ciertos criterios de semejanza, que son tres. El primero es el criterio ángulo-ángulo, que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, podemos decir que son semejantes. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque el interior de un triángulo nos va a sumar siempre 180 grados, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos ángulos iguales, el tercer ángulo va a tener que valer lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos decir que si el ángulo CAB es congruente con el ángulo RPQ y el ángulo ABC es congruente con el ángulo PQR, entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Nuestro segundo criterio de semejanza es el criterio lado-lado-lado, que nos dice que si los tres lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces podemos decir que estos son semejantes. Entonces, como nos dice aquí nuestra descripción, nos presenta una razón, ¿cierto? Donde se asocian los tres lados de los dos triángulos, ¿cierto? Respectivamente. Entonces, el lado AB es al lado PQ, como el lado BC es al lado QR, y el lado AC es al lado PR. Y gracias a esta razón, ¿cierto?, que se nos presenta con los tres lados, podemos decir que el triángulo ABC es similar, con el lado PQR. Entonces, si miramos nuestro dibujo, lo podemos también ver ahí, porque nos está dando que en nuestro segundo triángulo, el chiquitito, ¿cierto?, el PQR, sus lados son P, Q y R, y el segundo triángulo ABC, sus lados están amplificados, ¿cierto?, por el mismo factor, que en este caso es K. Entonces, están en una misma proporción. Y por último, el último criterio de semejanza que tenemos es el criterio lado-ángulo-lado. Y nos dice que si dos lados son proporcionales y el ángulo que está entre ellos es igual, ¿cierto?, en los dos triángulos, podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Entonces, en este caso, si el lado AC es al lado PR, como el lado AB es al lado PQ, y los ángulos CAB y RPQ son congruentes, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Una de las propiedades particulares que tiene la semejanza es la propiedad del perímetro, que nos dice que los perímetros de ambos triángulos están en la misma razón que el resto de los elementos del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que son semejantes, ¿cierto? Y tenemos la altura trazada en cada uno de ellos. Y podemos decir que
la altura del primer triángulo es a la altura del segundo triángulo, como están en la misma razón, ¿cierto?, que los lados respectivos de los dos triángulos y asimismo el perímetro. O sea que si, por ejemplo, el lado de un triángulo y el lado de otro triángulo están en la razón 2:3, el perímetro de ambas también va a estar en la relación 2:3. Y la segunda propiedad, ¿cierto?, que tiene la semejanza es con su área. Y aquí ocurre algo un poquito similar, pero también un poquito distinto. Aquí nos dice que el área de los triángulos está a la misma razón del cuadrado del resto de los elementos del triángulo. Entonces, si ocupamos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto?, el área del triángulo ABC es al área del triángulo A', B', C', como sus lados, la razón de sus lados, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces, si ocupamos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto?, tenemos que los lados de dos triángulos están a la razón 2:3, entonces sus áreas estarían en la razón 4:9, ¿cierto?, al cuadrado de la razón de sus lados. Y por último tenemos la propiedad de la bisectriz, que nos dice que en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo divide al lado opuesto a este ángulo, ¿cierto?, en la misma razón que los lados adyacentes a ella. Entonces nos dice en este caso que AD, ¿cierto?, esa debe, o sea, a los dos segmentos en los que nos divide la bisectriz del lado opuesto están en la misma razón que los lados que forman los ángulos, ¿cierto?, que divide la bisectriz. Entonces, AD es a DB, como CA es ACB. Entonces ahora vamos a resolver un ejercicio de semejanza. Y nos dice, si el ángulo EBA es congruente con el ángulo BCA y el lado AB es al lado AC como 2:3 y que el perímetro del triángulo ABE es 6 centímetros, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABC? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es determinar si son semejantes. Entonces, vamos a trabajar con la información que nos da el enunciado. Y nos dice que el lado AB es al lado AC como 2:3. Entonces vamos a anotar esa información en nuestro triángulo para poder visualizarla mejor, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos esa información. Y luego nos dice que el ángulo EBA es congruente con el ángulo BCA. Entonces también podemos anotar eso, ¿cierto? Entonces le vamos a poner ángulo alfa porque no conocemos su valor. Y luego nos dice... podemos desprender de esta información, ¿cierto?, de que estos ángulos sean iguales, que el lado DE y el lado CB son paralelos. Y con esto obtenemos la información que necesitamos para asegurarnos de que son semejantes, ¿cierto? El criterio lado, ángulo, lado. Y luego podemos aplicar la propiedad de semejanza de perímetro, ¿cierto?, que acabamos de ver, porque nos dan el valor, ¿cierto?, del triángulo ADE. Y decimos que el lado AD es al lado AC, como el perímetro de ABE es al perímetro del triángulo ABC. Entonces ahora solo tenemos que reemplazar la información, ¿cierto? 2:3 como 6 es a nuestra incógnita, ¿cierto?, lo que queremos saber. Entonces si despejamos nuestra ecuación, nos queda que x es igual a 9. Por lo tanto, el perímetro del triángulo ABC es igual a 9. Ahora vamos entonces a ver lo que es una congruencia. Y decimos que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, sus ángulos internos respectivos, ¿cierto?, y sus lados homólogos son iguales. Tienen la misma dimensión, ¿cierto? Están en la proporción 1:1. Entonces, como vemos en la imagen, ¿cierto?, aquí tenemos dos triángulos congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Y por lo tanto sus lados también están en la razón, ¿cierto? El lado AB es al lado PQ, como el lado BC es al lado QR y el lado CA es al lado PR. Y los ángulos respectivos también, ¿cierto?, son congruentes. Y la congruencia también tiene criterios que se tienen que cumplir, ¿cierto?, entre estos dos triángulos para saber y decir con ciencia cierta que son congruentes. El primero es el criterio
ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que si dos triángulos tienen un lado homólogo y sus ángulos adyacentes iguales, podemos decir que son congruentes. Luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que nos dice que si dos lados homólogos y el ángulo que está entre ellos son iguales, podemos decir que son congruentes. Luego tenemos el criterio lado, 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 que nos dice que si los tres lados homólogos de dos triángulos son iguales, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Y por último tenemos el criterio lado, lado, ángulo mayor, que nos dice que si dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto al lado mayor son iguales, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Resolvamos entonces un ejercicio con los conceptos que aprendimos recién sobre congruencia. Y este ejercicio nos dice, si el triángulo MRN es congruente con el triángulo DFE y el lado MN es congruente con el lado NR, entonces ¿cuánto mide el ángulo externo HEF? Entonces primero lo que vamos a hacer es determinar la congruencia de lados, ¿cierto? Vamos a escribir la razón que tienen estos dos triángulos. Y luego vamos a observar la información que nos está dando. Entonces nos está diciendo el enunciado, ¿cierto? Que el lado MN es congruente con el lado NR. Entonces lo que nos está diciendo es que son iguales, ¿cierto? Tienen la misma medida. Entonces el lado MN y el lado NR son iguales. Y como los dos triángulos, ¿cierto? Son congruentes, podemos establecer esta igualdad de lados en nuestro otro triángulo. Entonces, miramos nuestra razón de lado, ¿cierto?, que acabamos de escribir, y decimos que el lado MN es congruente con el lado DE, ¿cierto?, de nuestro segundo triángulo. Y el lado NR es congruente con el lado FE. Entonces, ahora que tenemos esta información, podemos también decir que tenemos dos triángulos que son isósceles, ¿cierto? Tenemos un triángulo en donde dos de sus lados son iguales y un lado es distinto. Entonces podemos establecer cuál es el lado que mide lo mismo, ¿cierto?, que el triángulo que nos da esa información. A partir de la tablita que hicimos, ¿cierto?, de las razones de los lados. Y como les decía, como es un triángulo de dos lados iguales y uno distinto, es isósceles, por lo tanto podemos establecer cuál es la base, ¿cierto?, el lado distinto, en este caso el lado BF, y sus ángulos basales también son iguales. Y lo importante aquí es recordar que una de las propiedades que tienen los triángulos, todos los triángulos, ¿cierto?, sea independiente de su definición, ¿cierto?, si son equiláteros, isósceles, rectángulos, ¿cierto?, para todos los triángulos, la suma de dos de sus ángulos interiores es igual al ángulo externo del lado restante. Entonces aquí lo que no tenemos que calcular, ¿cierto?, es el ángulo externo HEF. Y esto es igual a la suma de los ángulos internos de los dos lados restantes, ¿cierto? Entonces, con la información que nos dio aquí el enunciado, podemos responder cuál es el valor de alfa, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ángulo HEF es igual a la suma de los dos ángulos internos. Entonces, si reemplazamos esta información, tenemos nuestra respuesta, ¿cierto? Que la suma de 62 y 62 es igual a 124. Para ir cerrando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos hoy. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la semejanza entre dos triángulos se da cuando tienen los mismos ángulos internos, pero sus lados homólogos, ¿cierto?, están en una proporción, son de distinto tamaño. Y que tiene tres criterios particulares que se deben cumplir para decir que son o no semejantes, y también sus propiedades, ¿cierto? La propiedad del perímetro, del área y de la bisectriz. Y también aprendimos cuál es la definición de congruencia y cómo es un tipo de semejanza, ¿cierto? Porque es una semejanza donde están en la proporción 1 a 1 y que la congruencia, tanto los ángulos respectivos internos como los lados homólogos son iguales. Y que también tiene sus criterios específicos para determinar la congruencia. Y finalmente, con todo lo que aprendimos, logramos resolver ejercicios aplicando la materia. Así que espero, chicos y chicas, que les haya servido este video, que ejerciten con lo que aprendimos hoy, y nos vemos en un siguiente video.